a los de cálculo vectorial. Estamos empezando la unidad número 3. La unidad número 3 se llama funciones vectoriales. En las anteriores unidades, en la número 1, vimos lo que es álgebra vectorial. Y nosotros vimos que en álgebra vectorial, al momento de hablar del producto entre dos vectores, había dos tipos de productos. El producto cruz y el producto punto. ¿Sale? Entonces, después vimos lo que son las ecuaciones paramétricas, en donde apreciamos que una función puede ser definida en términos de sus funciones paramétricas, es decir, incluir un tercer parámetro para poder definir la posición tanto en x, y como z, en términos de un parámetro independiente que sería el tiempo, y eso marca más o menos el movimiento de una partícula en el espacio. Con las funciones paramétricas nosotros incluso vimos cálculo con esto, ¿se acuerdan? Vimos cómo sacar la derivada de y con respecto a x, y eso tenía que ver en términos de las derivadas de sus funciones paramétricas, sus ecuaciones paramétricas. Bien, entonces, recapitulando, nosotros tenemos una función vectorial la cual va a ser definida por medio de ecuaciones paramétricas que nos van a dar la posición de la partícula en movimiento tanto en el eje X como en el Y como en el Z. En muchos libros una función vectorial se define como f de t en y más g de t en j más h de t en k. También lo pueden encontrar como x de t en y más y de t en j más z de t en k. Esto quiere decir que si una partícula se mueve en forma curva o en cualquier forma que se mueve en el espacio, nosotros le podemos dar seguimiento por medio de un vector de posición. Recuerden que un vector de posición siempre está unido en el origen y el extremo del vector de posición nos está diciendo las coordenadas de la partícula en el tiempo t. De tal manera que si la partícula se va moviendo, nosotros le estamos dando el seguimiento como si fuera una flecha móvil con la que le estamos identificando. A ese vector se llama r de t precisamente, en donde en cada tiempo t de la partícula nos da posiciones x, y, z de la misma, y es ahí como la vamos describiendo su curva, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el cálculo? ¿Cómo se puede hacer el cálculo con las funciones vectoriales, ¿no? Pues nosotros sabemos que si las funciones, o sea, como está en términos de las funciones componentes, si las funciones componentes aceptan derivadas, entonces la derivada del vector de posición r de t va a ser las derivadas de cada una de sus funciones de las que la forman, ¿no? Por ejemplo, todos los aspectos del cálculo, todo lo que nosotros ya conocemos del cálculo, forma de diferenciar y todo lo demás, son aplicables aquí, mientras las funciones componentes sean derivables o diferenciables, entonces podemos encontrar la derivada hasta donde nos permitan las funciones componentes. Y las funciones componentes se definen como continuas en el intervalo donde se están definiendo, y de esa manera nos dan las componentes derivadas de esto, ¿no? Vamos, todo lo que nosotros conocemos de cálculo diferencial se aplica en esto y hacemos supeditar el comportamiento de la derivada de acuerdo al comportamiento de las funciones componentes. Lo único que hay que tomar en cuenta aquí es de que cuando estamos hablando de vectores, al momento de derivar el producto de dos vectores, si es el producto punto o el producto cruz, hay que derivarlo aplicando la regla del producto de dos funciones. Por ejemplo, miren, si tenemos que R1 de t lo definimos como F1 de t en i más G1 de t en j más H1 de t en k, y R2 de t, o sea, una segunda función, la definimos como F2 de t en i más G2 de t en j más H2 de t en k, entonces podemos de manera abreviada decir que R1 tiene como, o sea, el primer vector tiene como componentes F1, G1 y H1, ¿no? Como son funciones de t, omito ponerle de t como está aquí expuesto. Aquí nomás está explicado y de manera abreviada puedo decir esto, ¿no? Y R2 tiene componentes F2, G2 y H2, ¿va? Bien, entonces si yo quiero conocer la derivada con respecto a t del primer vector por el segundo en producto punto, se aplica la fórmula de derivación, pero en el siguiente sentido. Va a ser R1, la derivada de R1 en producto punto por R2, más derivada de R2 en producto punto de R1, perdón, por la derivada de R2. Y ustedes saben que el producto punto es como si multiplicáramos las componentes lineales
del vector, es decir, la derivada con respecto a t de R1 y R2 va a ser la primer derivada de F1, y luego aquí tendríamos la primer derivada de G1 y la primer derivada de H1, y aquí F2, G2 y H2. Y de este lado va a ser F1, G1, H1, y luego aquí la primera derivada de F2, G2 y H2. Y ya saben que el producto punto es este por este, este por este, este por este, sumándose, luego más este por este, más este por este. Al final de la lista, pues ya nada más vamos a tener que sumar y considerar que lo que nos arroja el producto punto va a ser una escalar o una función escalar si tenemos la t como una variable sin conocer propiamente dicha. Cuando ya son vectores, pues nos debe dar un escalar. Cuando son funciones, entonces nos va a dar una función escalar, pero con la t como variable, ¿no? Bien, en el producto cruz, ustedes saben que el producto cruz igual, si queremos conocer la derivada con respecto a t de R1, producto cruz R2, cuando ambas son funciones vectoriales, entonces va a ser la derivada de R1 en producto cruz por R2, más R1 en producto cruz por la derivada de R2. Es decir, la derivada con respecto a t de R1, producto cruz R2, sería desarrollar el determinante que significa esto, más desarrollar el determinante que significa esto. Y el determinante que significa esto, si este tiene como componentes, como ya las conocimos, y sus derivadas las vamos a expresar con F'1, G'1 y H'1, entonces primero vamos a poner las componentes derivadas de R1, y luego después vamos a componer las componentes sin derivar de R2, más las componentes sin derivar de R1 y aquí vamos a acomodar las componentes derivadas de R2, ¿no? Recuerden que ese es el orden. Esto debe de ir aquí, las componentes aquí. Igual, las componentes deben ir aquí. Si las invierten, están cambiando la dirección y ya les va a mentir el resultado. Entonces, desarrollando este determinante y sumándole este determinante, nos va a dar las componentes. Ya pues sumamos en I, en J y K, ya nos va a dar el vector, el vector que representa el producto cruz o la derivada del producto cruz de las dos funciones de las que partieron, ¿no? Son operaciones larguitas, pero este es el esquema como podemos nosotros obtener los productos. Esa es la causa que tenemos que enfatizar o focalizar para poder entender o poder hacer las derivadas. Todo lo demás es lo mismo que ya venimos arrastrando o que se vio en cálculo diferencial, ¿no? Bien, ahora la pregunta dicen, bueno, ok, si las funciones componentes aceptan derivadas, ¿qué significa la primera derivada y la segunda derivada? Entonces a eso ya, pues, boom, nos vamos para lo que tengo yo de este lado. Recuerden que aquí estamos tratando con vectores. Entonces, si estamos tratando de que la curva que se define por una partícula en movimiento es la que queremos describir, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a considerar que esto que tengo dibujado con rojo es una curva C, una curva suave le llaman, ¿no? Entonces, que una partícula en un tiempo dado está en la posición del punto P y después se mueve hacia la posición del punto P'. Ok, el vector de posición que define la posición de P lo vamos a definir con R. Y una vez moviéndose en un intervalo de tiempo hacia P', lo vamos a considerar R más delta R. Ahora, ¿por qué más delta R? Porque vamos a considerar que el vector que va de P a P' lo estamos llamando delta R, ¿no? Entonces, si se fijan por la ley del paralelogramo, este viene siendo la sumatoria de este, la sumatoria vectorial de este más este, que es lo que yo tengo explicado aquí. Bien, entonces decimos, el vector que va de P a P' lo estamos llamando delta R, como lo tengo especificado aquí. Ahora, el límite de delta R sobre delta T, cuando delta T tiende a 0, lo que queremos conocer sería la derivada, ¿no? Es decir, el límite de la razón de delta R sobre delta T, cuando delta T tiende a 0, vemos que este límite es como si este punto se devolviera, el vector se empieza a acomodar de acuerdo al recorrido que el punto P' empieza a desarrollar sobre la curva, pero siempre uniendo los dos. Y cuando este se funde con este vector queda en dirección tangente a la curva en el punto P. Entonces dice, es un vector tangente a la curva en el punto P, cuando P' tiende hacia P. Por lo que aquí podemos apreciar lo siguiente. Recuerden que esto es la expresión de la derivada. Entonces esto es igual a dr sobre dt.
Entonces, ese vector, es decir, la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, que es lo que queremos interpretar, vemos que representa un vector tangente a la trayectoria de la partícula en el punto P, es decir, a la trayectoria de la curva de la partícula en el punto P. ¿Sale? Ahora, cuando P' tiende a P, el valor absoluto de delta R tiende a fundirse con el arco, es decir, esto tiende, y cuando estamos hablando del movimiento con respecto al tiempo en un instante dado, entonces se funde delta R como vector sobre el arco que va describiendo la curva, y podemos decir que el valor absoluto de delta R se convierte en delta S, por lo que el valor absoluto de esa derivada que estamos interpretando ahorita, en términos absolutos es igual a ds sobre dt, pero ds es una distancia. Entonces, si ds representa una distancia que está variando con relación al tiempo, entonces estamos hablando de la velocidad, por definición, ¿no? Que es lo que yo pongo aquí. Si ds representa una distancia, entonces la derivada de s con respecto a t representa la velocidad, y dr con respecto a t, fíjense, ds con respecto a t representa la velocidad en términos absolutos, es decir, es el escalar que dice a con qué velocidad se está moviendo, y dr con respecto a t, es decir, la derivada del vector de dirección que define la posición de la partícula, en realidad nos está representando un vector que representa la velocidad también, pero además, como tiene componentes vectoriales, nos está dando la dirección que lleva ese vector en el tiempo dado, ¿no? Por lo tanto, dr con respecto a t nos da el vector velocidad. Ojo, vector velocidad tiene componentes vectoriales y su valor absoluto, ya sabemos cómo sacar el valor absoluto, representa la magnitud de la velocidad con que se mueve esa partícula en ese punto. Entonces, podemos concluir que la velocidad la representa la primer derivada del vector o de la función vectorial que describe el movimiento de una partícula, y si a ese vector le sacamos, queremos conocer el movimiento de la partícula en un instante t, se convierte en un vector con componentes i, j, k, le sacamos su valor absoluto y esa es la magnitud de la velocidad con que se está moviendo, ¿va? Bien, la segunda derivada la representaríamos como la derivada con respecto a t de la primer derivada, ¿no? Pero si la primera derivada representa la velocidad, entonces la segunda derivada me está dando la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces eso por definición es igual a la aceleración. Les decimos que la segunda derivada de la función vectorial representa la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso, como decimos, es la aceleración, tanto en magnitud como en dirección. Es decir, vectorialmente hablando, tiene sus componentes vectoriales. Es el vector aceleración, cuya dirección nos las dan precisamente las componentes de ese vector. Si le sacamos su valor absoluto, entonces estamos conociendo la aceleración en términos escalares con que se está moviendo la partícula en ese punto, ¿no? Ahora, más adelante veremos que esa aceleración la vamos a poder descomponer en componentes, en dos componentes en el plano, y también en el espacio la vamos a descomponer en tres, ¿no? Con sus planos, precisamente, se llaman el plano normal, el binormal y el osculante. En el plano, nosotros podemos apreciar, y lo vamos a ver en los ejercicios que nos siguen, que el vector aceleración siempre va a apuntar hacia el interior de la curva. Es decir, su momento de hacer sus gráficas, el vector aceleración se los da por allá, sin descomponer. Algún error traemos ahí en la consideración. ¿Por qué? Porque al momento de descomponerlo en sus dos componentes en el plano, una aceleración se vuelve tangencial y la otra aceleración se vuelve normal. La aceleración normal apunta hacia el centro de la curva. Después vamos a ver curvatura y radio de curvatura. Pero ahorita les digo, ese es el comportamiento. Es importante saber esto porque tenemos que tener en la mente que el significado físico de lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando de repente por alguna omisión de un signo o algo así nos arroja algo que no va de acuerdo al comportamiento que sabemos debe de tener, entonces ahí es momento de regresarnos, revisar nuestras operaciones para no tener errores al momento de anunciar nuestro resultado, ¿no? Entonces, este es el video que preparé para explicar lo inherente a cálculo vectorial. La unidad es larga y termina con movimiento precisamente sobre una curva. Vamos a pasar por tiro parabólico y después la descomposición del vector aceleración en los planos que les dije ahorita. Y así vamos a hacer muchos ejercicios, tanto de cálculo diferencial como de cálculo integral y representación física. Eso es lo que trata
esta unidad. Esta es la clase número 1 y vamos para adelante.